Muy buenos días, queridos estudiantes. En este día tenemos una nueva clase. Quien les habla, Blanca Toledo Bravo, su maestra en la asignatura de Historia. El objetivo en esta clase es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Siguiendo con la unidad 2, en el choque cultural en la conquista de América, tenemos el camino del Inca, pues el Capañac es la red de caminos de 30.000 kilómetros que construyeron los incas con fines comerciales de transporte y defensa. Eran los mensajeros, los chasquis, mensajeros personales del Inca que utilizaban un sistema de postas que se transmitían los mensajes de forma oral, relevándose cada uno cada 20 kilómetros. Pues los incas decidieron que la distancia no le podía ganar a la voluntad humana, así que decidieron correr por los Andes. Los chasquis eran los encargados de llevar el mensaje. Este camino, los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado Camino del Inca, que abarca la mayor parte de la longitud del oeste de Sudamérica para conectar a su inmenso imperio. El camino tiene varios metros de ancho y miles de kilómetros de longitud. Está empedrado en gran parte. Para el oeste se encuentra un camino que recorría las localidades costeras y estaba unido al camino del Inca por otros caminos transversales. En las zonas fangosas construían una base de piedra unida con un preparado de barro para formar un terraplén debajo del cual hacían canales para que drenara el agua. Para las subidas construían escalinatas que le daban forma de zigzag al camino. Tenemos los sistemas de riego y los canales de riego, algo que es impresionante que pudieron hacer los incas. Pues los sistemas de riego, conocidos grandes canales, bocatomas, permitieron la irrigación y el cultivo, especialmente el maíz. Se dice que los costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos, pues perfeccionaron y lograron métodos bastante sofisticados de irrigación. En los canales de riego, la gestión de agua es fundamental para el desarrollo de las ciudades y la agricultura, centro de la economía inca. Por esto desarrollaron las siguientes obras. Las represas las construían de mediana capacidad para almacenar agua de lluvia. Estas nunca se ubicaban en los cauces de los ríos. Los acueductos, desde los manantiales se construían canales de piedra esculpida por tramos subterráneos y descubiertos que llevaban el agua hasta fuentes de piedra elaborados en los centros poblados. De ahí era distribuida a los sectores residenciales y terrazas agrícolas. Los sistemas similares se utilizaron para eliminar las aguas residuales procedentes de los principales asentamientos incas. En la canalización de ríos, con el fin de impedir inundaciones, sobre todo en las tierras bajas, los incas construyeron terraplenes de piedras para canalizar los ríos. Un ejemplo de esta técnica aún se puede ver en el valle de Urubamba, entre Pisac y Ollantaytambo. Luego observamos la agricultura, minería y manufactura. La minería fue una actividad floreciente del imperio de los incas. Desarrollaron técnicas para trabajar los metales, piedras preciosas y otros minerales que tenían un valor religioso para el culto de los dioses y la nobleza. Los metales tenían los siguientes nombres: el cori o choqui al oro, el colqui la plata, anta el cobre, titi el plomo, yimpi el estaño. Dentro de la cerámica, su producción era masiva, estandarizada por uso en moldes, hacían tonos marrones y sepias. Sus colores favoritos eran el morado, anaranjado, blanco, negro y rojo. Las figuras que utilizaban eran geométricas, con barras, círculos, rombos y triángulos. Los cántaros que fabricaban servían para trasladar líquidos
elaborar licor y almacenar granos, pues el Estado regulaba las relaciones entre los ceramistas y se ocupó de fusionar estilos locales logrando cierta uniformidad. Además, los artículos se pusieron en circulación por todo el imperio. En cuanto a la agricultura, fue la base de la economía de la civilización inca. La organización del trabajo que procuraba constante mano de obra y una extensa red de caminos permitían mantener abastecido todo el imperio con los más diversos productos. Más que una forma de obtener el sustento, la agricultura era una actividad sagrada dependiente de la observación de los astros, fenómenos de la naturaleza que se identificaban con dioses, objetos de culto, como la Viracocha o Pachamama, la tierra de la fertilidad, el Inti, el sol, y las demás deidades responsables de los fenómenos climáticos y las cosechas. La agricultura no tenía finalidad comercial, sino de subsistencia, y solo se almacenaban excedentes como previsión ante una eventual pérdida de la siguiente cosecha. Los incas cultivaban cerca de 70 especies de vegetales, entre ellas la papa, camotes, maíz, ají, algodón, tomate, maní, coca y quinoa. Las principales técnicas agrícolas fueron en la sierra, construyeron terrazas, agricultura de andenes, para aprovechar las laderas escarpadas y los cerros como tierras cultivables. Los andenes evitaban la erosión de los suelos empinados. Construyeron canales que llevaban el agua hasta los andenes. A falta de bestias, el arado se hacía a tracción humana. Usaban fertilizantes como la sardina que obtenían del mar y el estiércol de aves marinas. Ustedes pueden ver aquí la organización de la actividad agrícola. En cuanto a la metalurgia y la orfebrería, para las culturas precolombinas, el oro era propiedad de los dioses, no un medio para intercambio comercial ni tenía valor monetario. Según las crónicas de los conquistadores, únicos testimonios históricos que existen sobre el uso de metales preciosos en las culturas precolombinas, el oro era de uso ceremonial. Con él adornaban los templos y a los gobernantes representantes de los dioses. El oro, por otra parte, era devuelto a la divinidad, decorando los templos y guardándose en las tumbas de los gobernantes. También trabajaban la plata, el bronce y el cobre. Utilizaban técnicas de fundición, martillaje para dar forma y moldes para objetos complejos. Los conquistadores españoles conocieron que los incas se dedicaban a la minería de ribera, obtenían oro en forma de pepitas o en polvo de los lechos de los ríos o de la arena tras los aluviones. También realizaban excavaciones poco profundas para obtener los metales. El oro se guardaba en forma de polvo en pequeños tubos de caña o se fundía en pequeñas ollas y se convertía en barras. Luego lo enviaban a la capital para devolvérselo a los dioses. Los minerales los fundían en crisoles de tierra cocida que colocaban en las altas cumbres y cuyo fuego avivaban soplando con canutos de cobre. Los metales de mayor dureza lo utilizaban en las puntas de sus instrumentos de labranza, en sus armas y en instrumentos para tallar piedras durísimas como el granito. Los incas destinaban el oro y la plata para fabricar objetos de orfebrería. Los orfebres generalmente provenían de pueblos sometidos por los incas, trasladados al Cusco para que desarrollaran su arte al servicio del inca. Tenemos las manufacturas. En la industria manufacturera destacó la producción del azúcar, el aguardiente y el vino, pero la industria textil es la actividad más importante llevada a cabo en obrajes, grandes centros de producción cuyos dueños eran los españoles, y los chorrillos, pequeños centros de producción textil que funcionaban en los hogares de los indígenas. La cerámica inca se caracterizó por la producción masiva y estandarizada de piezas gracias al uso de moldes.
Entre las características de la cerámica inca se encuentra el uso de tonos marrones, sepias, colores morados, anaranjados, blanco, negro y rojo. En cuanto a la forma, eran preferidos los diseños más o menos geométricos con predominio de barras, círculos, rombos y triángulos. El Estado regulaba las relaciones entre los ceramistas y se ocupó de fusionar estilos locales, logrando cierta uniformidad. Además, los artículos se pusieron en circulación por todo el imperio. En cuanto a los textiles, el Inca logró un desarrollo importante, ya que para ellos no solo cumplían la función de vestir o adornar, sino que son símbolos religiosos, sociales, políticos, expresan el pensamiento y la cultura. La chacana simboliza los 4 suyos del Tancuantisuyo. Como en la cerámica, las formas geométricas definieron la textilería. Los tocapus eran diseños rectangulares o cuadrados dispuestos simétricamente en series verticales u horizontales. Los diseños solían hacerse en positivo y negativo, esto es que en un cuadrado de fondo oscuro va un diseño de color claro y viceversa. La manufactura de textiles fue un proceso en el que intervinieron 3 elementos: la fibra, el hilado y el teñido. También se empleaban las pieles de los camélidos. Aquí podemos observar la vestimenta del hombre inca y los implementos que tenían en la vestimenta de la colla, la dama del inca. En cuanto a la cerámica del inca, observamos que fue polícroma y precocida. Los colores más frecuentes son el marrón, anaranjado, crema, blanco, amarillo y rojo. La decoración se llevó a cabo esencialmente mediante diseños geométricos, algunas representaciones son morfitas. Las formas fueron variadas, pero entre ellas se destaca el aribalo y el quero a vaso ceremonial. Pues como dijimos, estos envases servían para trasladar líquidos, elaborar licor, almacenar granos. Los queros eran vasos ceremoniales y el ulpo o aribalo era el cerámico típico de los incas. Encontramos en esta clase actividades que vamos a realizarlas en Educay. Tienen 10 preguntas, de las cuales sus respuestas están en las diapositivas que estoy señalando. De no alcanzar a realizarlas en la hora de clase, las podemos hacer en tiempo diferido. Por favor, léanlas para que las puedan realizar con mucho éxito. El pensamiento de este día: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Con los anexos les dejo un video cómo era la vida en el Imperio Inca, del cual se saca la lluvia de preguntas que ustedes pueden observar anteriormente. Lean el libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.